Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para nuevamente estudiar las Sagradas Escrituras, para estudiar los temas que tienen que ver con nuestra salvación. Eh, y el tema que quería tocar en esta hora tiene relación con el testimonio, ¿sí? Muchos de los videos o la mayoría de los videos que presento tienen relación directa con la deidad, y a muchos hermanos que no comparten, ¿sí?, la deidad del Padre y el Hijo, lo sienten como un ataque esto. Esto lo digo con tristeza y lo lamento por ellos porque no trato de presentar lo que a mí me parece, sino la evidencia de lo que está escrito no solamente en la Biblia, sino en los escritos inspirados. Pero no solamente ellos se sienten atacados. Eh, eh, He descubierto, ¿no?, tristemente, que también muchos hermanos en la fe eh, sienten este tema como un ataque, eh, de los cuales con algunos he podido hablar, con otros no tanto, pero bueno, no es algo que dependa de mí. Yo simplemente lo que hago es presentar la evidencia del espíritu profecía, y como cualquier ser humano puedo fallar o equivocarme en lo que presento, pero bueno, siempre presento lo mismo, ¿no? Aquellos que realmente no entiendan lo que presento conforme a justicia pueden escribirme, ¿sí? Bueno, y presentarme la evidencia que contradiga aquellas cosas que estoy manifestando en videos. Pero obviamente que lo que pretendo es eso, ¿no? Evidencia del espíritu de profecía, evidencia de la Biblia, sí, que claramente exprese algo contrario. Eh, entonces, por eso, a aquellos hermanos que realmente no lo comparten, les pediría eso. Y, por supuesto, ¿no?, el respeto que me merezco y que se merecen al tratar un tema tan importante y que tiene que ver con la salvación de muchas almas. Y como decía, eh, eh, lo que presento y el tema que quería presentar hoy es el tema del testimonio. Pero no el testimonio personal. A nadie le debe importar en mayor medida, ¿sí?, mi testimonio personal, pero sí lo que la Biblia habla y de qué testimonia la Biblia. Muchas personas, vuelvo a decir, sienten como un ataque la evidencia que presento, eh, pero no pueden dar evidencia, ¿sí?, de que esto que ellos creen, ¿sí?, y que me dicen que es contrario a lo que yo presento, no me pueden dar evidencia concreta de las Sagradas Escrituras y del espíritu de profecía. Un tema muy importante y del cual hago esto el deseo constante de mi prédica, es presentar lo que nuestro Padre Celestial ha dicho sobre su Hijo. Y creo que este es un tema central. Muchas personas también me piden que yo hable de distintos temas, y yo no puedo hablar de otros temas que no son de vida eterna. Hay muchos temas que hay en las redes y de los cuales muchas personas hablan, los cuales yo no considero de importancia en este tiempo. Más allá de las profecías y demás, creo que fundamentalmente el problema del pueblo, del mundo, no del pueblo, no solamente del pueblo de Dios, sino del mundo entero, es la falta de comprensión sobre nuestro Padre Celestial y su Hijo. Muchos hablan del amor de Cristo, muchos hablan del amor de nuestro Padre, pero tienen una visión institucionalizada de la salvación. Y creen en el Padre y creen en el Hijo, ¿sí?, pero lo están creyendo en relación a lo que ya ellos ya tienen enseñados en su mente, sin leer literalmente lo que dicen las Sagradas Escrituras. Uno de los temas que yo ya he presentado, no directamente, por eso lo quería hacer en este video, tiene que ver con el testimonio de nuestro Padre Celestial. Muchas veces he presentado, porque no hay evidencia contraria a esto, ¿sí? Dios dice que ha hablado, hay citas que dicen que Dios ha hablado de muchas maneras a través de los profetas, ¿no? Pero claramente después manifiesta que ha hablado a los profetas a través de Cristo.
Cristo siempre fue el nexo entre nuestro Padre Celestial y la humanidad. Esto lo fue desde Adán hasta el último hombre de la tierra, va a seguir siendo de la misma forma. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nuestro Padre, ¿sí?, las veces que yo he encontrado evidencia concreta de que Él se ha manifestado, lo ha hecho siempre hacia su Hijo. El testimonio que ha dado el Padre en relación a las Sagradas Escrituras lo ha dado sobre su Hijo. No ha dado testimonio sobre ninguna otra cosa. Vuelvo a repetir, 3 veces el Padre ha hablado en las Sagradas Escrituras, literalmente, y lo ha hecho a su Hijo, ¿sí?, en el bautismo, ¿sí?, en el monte de la transfiguración y en el templo cuando estaba Cristo antes de ser crucificado, ¿sí? Y Cristo mismo manifiesta que estas palabras fueron para el mundo, ¿no?, para que el mundo entendiera cuál era el mensaje del Padre. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque no hay otra cosa que nosotros debamos hacer y debamos entender, que debemos escuchar a nuestro amado Salvador. ¿Por qué? Porque nuestro Padre dijo lo siguiente: primero lo reconoció como su Hijo, ¿sí? Este es el gran testimonio de nuestro Padre Celestial en relación a Cristo. Lo reconoció como su amado Hijo. Y no solamente lo reconoció como su amado Hijo, sino que también dijo que debíamos oírlo a Cristo. Este es el único testimonio literal que aparece en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu de Profecía en relación a la manifestación de nuestro Padre Celestial a la humanidad, hablando de que Cristo es su Hijo y que debemos escucharlo a Él. Quería citarles algunas partes del Evangelio que no son estudiados con profundidad porque algunas de ellas tienen relación con textos añadidos, ¿sí? Entonces se evaden determinados entendimientos sobre las Escrituras, ¿sí?, porque obviamente hay un texto ahí que está haciendo daño, ¿sí?, no solamente en la mente de las personas, sino en la salvación de las personas al escucharlo. Si nosotros vemos Primera de Juan, ¿sí?, el capítulo 4 de Primera de Juan, vamos a ver que nuestro Padre, da testimonio de su Hijo, ¿sí?, y que el testimonio, ¿sí?, el amor, ¿sí?, estar en la verdad, significa escuchar al Padre que dijo que Cristo es su Hijo. Este es el gran testimonio de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre ha dado testimonio de que Cristo es su Hijo, y cualquiera que no acepta ese testimonio, ¿sí?, no acepta la verdad, ¿sí?, no acepta la salvación, porque la salvación está en su Hijo, ¿sí?, que vino a morir por nosotros. Y como nuestro Padre Celestial da testimonio en todo el capítulo 4, en el capítulo 5, ¿sí?, Juan empieza a hablar de Cristo, y cómo es que Cristo vino a esta tierra. Ahí, en Primera de Juan 5, 6 al 10, dice de la siguiente forma: este es el que vino por el agua y por la sangre. Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Lo que Juan claramente nos está presentando, ¿sí?, después de hablar de que el testimonio de nuestro Padre es que aceptemos, ¿sí?, y la verdad eterna es que aceptemos, ¿sí?, las palabras del Padre, ¿sí?, de que Cristo es su Hijo. Quien está en la verdad es el que acepta, ¿sí?, las palabras de nuestro Padre, el testimonio de nuestro Padre Celestial, y que también, lo vamos a leer en este estudio, es un mandamiento del Padre, ¿sí? Un mandamiento es algo que no es movible, ¿sí?, algo que no se puede transgredir. Si nosotros no aceptamos a Cristo, no aceptamos la salvación. Si no aceptamos las palabras del Padre de que Cristo es su Hijo, no aceptamos la salvación. Entonces Cristo no solamente vino en agua, sino vino en agua y sangre, ¿sí?, y el Espíritu, dice, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu al cual se refiere es Cristo mismo. También lo vamos a leer acá, que el Padre mismo manifiesta que envió el Espíritu de su Hijo para que nosotros, ¿sí?, podamos ser hijos de nuestro Padre Celestial. Y hay algunas citas, ¿sí?, que continúan. Sí, bueno, acá está la cita famosa añadida de 1 Juan 5:7,
donde habla de la Trinidad, ¿sí? Tres son uno en el cielo, una cita, la única en toda la Biblia que presenta la Trinidad. Pero bueno, estoy leyendo una traducción que no la tiene y dice en el versículo 7, pues tres son los que dan testimonios. Muchas de las escrituras dicen en la tierra. El versículo añadido dice en el cielo. Tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿sí? Y habla de la Trinidad. Y las demás citas dice que tres son los que dan testimonio en la tierra. Pero hay traducciones que no ponen, no dicen ni cielo ni dicen tierra. Dice que dan testimonio. Pues tres son los que dan testimonios. ¿En dónde dan testimonios? Obviamente, ¿sí? Y esto también tiene que ver con este estudio, ¿sí? Debajo del cielo, quien da testimonio es Cristo. Solamente Cristo puede dar testimonio, porque Cristo es quien nos vino a rescatar. Cuando habla Juan del agua, ¿sí? Y la sangre, está hablando claramente de su sacrificio, ¿sí? No solamente en el simbolismo de la muerte en el agua, ¿sí? Sino también en la literalidad de su sacrificio, que es su sangre, su muerte, ¿sí? Su muerte expiatoria. Y su propio espíritu, ¿sí? Es el que da testimonio de esto. En el versículo 8 dice, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres convienen en lo mismo. O sea, tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres convienen en lo mismo. O sea, estos tres concuerdan. Cristo, ¿sí? Da testimonio, ¿sí? En agua y en sangre. Cuando Juan presenta el testimonio de nuestro Padre Celestial en relación a aceptar a Cristo, ¿sí? Y después empieza a hablar de cómo Cristo, ¿sí? Da testimonio, Él da testimonio por su hecho expiatorio, ¿sí? Aquí en la tierra. Porque Él no solamente es nuestro creador, sino también aquel que nos redimió. Y no solamente nos redime, sino que a través de su propio espíritu nos convence de pecado, ¿sí? Nos lleva directamente a la presencia del Padre cuando realmente permitimos que transforme nuestra vida y que seamos aceptados por nuestro Padre a través de sus méritos. Continúa en el versículo 9 diciendo, si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios, de nuestro Padre, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. Juan, después de presentar el testimonio sobre su Hijo y de presentar cómo Cristo da testimonio, ¿sí? Aquí en la tierra, vuelve a dar evidencia concreta de que el mayor testimonio que tenemos es el de nuestro Padre, que dio testimonio acerca de su Hijo. En el versículo 10 dice, quien cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído. ¿Qué no ha creído? En el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y nuestro Padre Celestial ha dado testimonio acerca de su Hijo en tres oportunidades. Las tres oportunidades las ha dado aquí en la tierra, ¿sí? Y se ha dirigido solamente a su Hijo para que todos los demás escuchen quién es su Hijo, ¿sí? Que es su Hijo y que debemos escucharlo a Él. Pero vamos a repasar estas citas donde claramente se expresa que el Padre literalmente da testimonio. En Mateo 3, 16 y 17, ¿sí? Otros evangelios también hablan de lo mismo, pero quise elegir los tres momentos donde el Padre habla, y bueno, elegí Mateo, a Lucas y a Juan, ¿sí? Y dice de la siguiente forma. Mateo 3, 16 y 17 dice, bautizado Jesús salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él, sobre Cristo. El Espíritu del Padre bajó sobre Cristo. Y una voz que salía del cielo, no solamente el Padre espiritualmente, ¿sí? A través de su Espíritu, de su omnipresencia, ¿sí? Vino hacia su Hijo, sino que también habló desde el cielo. Y una voz que salía del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿sí? Este es el testimonio que dio el Padre cuando Cristo vino en agua, ¿sí? En manifestación, ¿sí? Para dejarnos un simbolismo en relación a su sacrificio.
Y el Espíritu, ¿sí?, de nuestro Padre Celestial dio testimonio concreto en este hecho de su amado Hijo. En Mateo 17, 5 dice: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Esto fue en el monte de la transfiguración. Y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Claramente, cuando el Padre se manifestó dando testimonio no solamente de que Cristo era su Hijo, sino que a Él lo debíamos escuchar. En Juan 12, 27 al 31, en los hechos ocurridos en el templo, dice: ahora mi alma está turbada, decía Cristo. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. El Padre daba testimonio de su Hijo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, pero el príncipe de este mundo será echado fuera. Pedro, ¿sí?, quien no tiene ningún evangelio escrito, sí, en su segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice: porque recibí de Dios Padre honor y gloria, ¿sí?, hablando de Cristo, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Pedro da testimonio también de cómo el Padre ha dado testimonio acerca de su Hijo. Por eso es que es muy importante que nosotros, cuando estudiamos, podamos buscar la evidencia concreta de lo que realmente nos han enseñado que debemos creer. ¿Sí? Nuestro Padre, el hombre, al pecar, está destituido, ¿sí?, de la presencia de nuestro Padre. Pero tanto nos amó nuestro Padre que entregó a su Hijo. Cristo es el que ha guiado, ¿sí?, a la humanidad, ¿sí?, a todo aquel que ha querido recibirlo, ¿sí?, desde Adán hasta nuestros días, y lo seguirá haciendo hasta el fin de esta tierra, así como la conocemos. Cristo es el único nexo, el único puente, ¿sí?, la única escalera, el único mediador entre nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial nos ha amado tanto que ha entregado a su Hijo. Y solamente a su Hijo se ha referido directamente nuestro Padre para dar testimonio. Siempre, cuando ha dado testimonio en cualquier ámbito que sea, siempre lo ha hecho a través de su Hijo, porque su Hijo es el mediador. Lo ha sido antes de su sacrificio y después de su sacrificio. Siempre Cristo, antes era la promesa, después se concretó la promesa y después sigue siendo Cristo nuestro gran mediador, nuestro nexo con nuestro Padre Celestial. Y Juan lo entendía claramente esto, lo dejó escrito ahí en su carta en primera de Juan, en capítulo 3, los versículos 23 y 24, manifiesta esto como un gran mandamiento de nuestro Padre Celestial. Y dice de esta forma: y este es su mandamiento, ¿sí?, hablando del Padre, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como lo mandó. Nuestro Padre, ¿sí?, lo mejor que pudo hacer para salvar a la humanidad es entregar a su propio Hijo. Esto demandaba la inmutabilidad de su ley, una ley de amor que manda a adorarlo a Él, tanto a Él como a su Hijo, y amar a nuestro prójimo. Como esta ley es inmutable, ¿sí?, el hombre debía morir. Entonces nuestro gran Padre Celestial ha presentado a su igual, ¿sí?, a su Hijo, alguien que no es inferior a Él, sino es igual a Él, ¿sí?, es exactamente la imagen misma de su sustancia. Cristo es el gran nexo con nuestro Padre Celestial. Y este es el gran mandamiento que Juan, ¿sí?, inspirado, nos educa en ese sentido, ¿sí?, nos advierte, nos recuerda, ¿sí? Quien guarda, continúa diciendo en el versículo 24, quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanecemos
permanece, perdón, en nosotros, porque el Espíritu que nos dio. Nuestro Padre Celestial, ¿sí? Tanto nos amó que entregó a su único Hijo. Y no solamente lo entregó, sino que Él es el nexo, ¿sí? Su Hijo es el nexo para que nosotros podamos tener vida eterna. No hay otro nombre, ¿sí? Sino el nombre de su Hijo, y esto lo dijo el Padre. Este es su mandamiento, y este mandamiento debemos escucharlo. Cada día de nuestra vida debemos escuchar las palabras de nuestro Padre Celestial y poder ir a Cristo, ¿sí? Porque esto es lo que a Dios le agrada. Este es su gran mandamiento. Y su gran mandamiento, ¿sí? Está expresado, ¿sí? Por el Espíritu que nos dio nuestro Padre Celestial. Pablo, hablando de este Espíritu que el Padre nos dio, ¿sí? Del cual también habla Juan en el capítulo 5, diciendo que Cristo, ¿sí? No solamente vino en agua, sino en sangre, sino a través del Espíritu de verdad, ¿sí? De su propio Espíritu. En Gálatas 4, 6 y 7 dice: la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de Cristo es el que nos hace comprender nuestra condición, nos hace comprender quién no solamente es nuestro Salvador, sino quién es y cómo nos amó nuestro Padre Celestial. El Espíritu de su Hijo es el que nuestro Padre envía a nuestros corazones, que clama: Abba, Padre. Nosotros sin Cristo no podemos comprender ni aceptar a nuestro Padre Celestial como nuestro Padre. De modo que ya no sois esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos por voluntad de Dios. Es importante que nosotros comprendamos y estudiemos en forma personal la deidad, ¿sí? Cómo obra la deidad, cómo trabajó, ¿sí? La deidad, cuál es el pacto eterno, cuál es la voluntad del Padre, ¿sí? Y cuál es la obra de Cristo sobre esta tierra. Dios no envió, o muchos creen que, o ven a Cristo simplemente enviado en su humanidad, ¿sí? Pero Cristo es Dios con nuestro Padre Celestial, enteramente Dios, enteramente Padre por ser conjuntamente con su Padre, creador, ¿sí? Y esto a muchos les afecta, lamentablemente lo digo, con tristeza lo digo, porque muchos me cuestionan esta idea que está plasmada claramente en las Escrituras. Y no depende de mí, ¿sí? Convencerlos. Deben estudiar por sí mismos y ver con sus propios ojos en las Sagradas Escrituras que Cristo no solamente es nuestro Redentor, ¿sí? Él vino a morir en nuestro lugar porque la raza humana debe morir porque es una raza pecadora. Pero Él vino a morir en mi lugar. Esto no le quita los atributos como Dios, ¿sí? Y este es el gran tema también que a muchas personas le cuesta comprender. En el Conflicto de los Siglos, en la página 518, dice: Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad que engañe a todos los que están dispuestos a ser engañados. Satanás hace eso, por eso que siempre les recuerdo que en 1 Juan 5:7, Satanás añadió, ¿sí? En el año 800 después de Cristo, ¿sí? Esta idea trinitaria de que tres son uno en el cielo. Y lo añadió para quitarle, ¿sí? La autoridad que tiene Cristo y también hacer mella sobre su sacrificio, ¿sí? Cristo vino en agua, en sangre, ¿sí? Y su Espíritu es el que da testimonio. Su propio Espíritu es el que da testimonio, porque nuestro Padre envía el Espíritu de su Hijo para que nosotros comprendamos el hecho redentorio de Cristo. Pero no por eso debemos olvidarnos de que Cristo es nuestro Creador. Y Satanás hace eso, ¿no? Utiliza, ¿sí? Las Sagradas Escrituras para tratar de que ustedes entiendan lo que Él quiere que entiendan para alejarlos, ¿sí? De la salvación, la cual procede de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Que es dada, ¿sí? A nosotros a través del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo.
Y continúa diciendo el texto, y que retroceden ante la abnegación y los sacrificios reclamados por la verdad, pero no puede de ningún modo retener en su poder una sola alma que desee sinceramente y a todo trance conocer la verdad. Cristo es la verdad y la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Cristo es la verdad. El Espíritu de verdad ha sido enviado para guiar a los hombres en toda verdad. Cristo, ¿sí? Nuestro Padre envió el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de verdad es Cristo, ¿sí? Para que conozcamos. Él es el único camino al Padre. Y continúa el texto, dice de la siguiente forma: y la siguiente declaración ha sido hecha bajo la autoridad del Hijo de Dios. Buscad y hallaréis. El que quisiera hacer su voluntad, la voluntad del Padre, conocerá de la doctrina. Nosotros debemos, ¿sí?, investigar. Investigar no por aquellos que nos han enseñado, investigar por nosotros mismos las Escrituras. Debemos estudiar los escritos inspirados y debemos hacerlo de tal forma, ¿sí?, que nosotros estemos basados, ¿sí?, podamos dar testimonio de nuestra fe. No por lo que otros nos han enseñado, sino por lo que nosotros propiamente hemos leído. Si nosotros obramos de esta forma, estamos obrando conforme a justicia. No aprender las cosas por lo que los demás nos enseñan, sino permitir que Dios sea nuestro maestro, que Cristo sea quien nos eduque en su verdad. Porque sé que algunas cosas son por ahí difíciles de comprender, pero son difíciles de comprender por la doctrina que nos han enseñado. Entonces, cuando leemos determinadas porciones del Evangelio se nos hace complicado, porque lo que nos han enseñado de Dios es algo complejo, y Dios es mucho más simple que eso, ¿sí? Nuestro Padre nos presenta un testimonio muy claro de Cristo, y Cristo es muy claro en relación al amor de su Padre, ¿sí?, y de su obra aquí en la tierra y en el cielo. En el Deseado de todas las gentes, en la página 319, se manifiesta siempre el mismo mensaje. Como en toda la Biblia, en los escritos de la mensajera de Dios, siempre se manifiesta el mismo mensaje. Y el mensaje es contrario a las enseñanzas que hoy no solamente el pueblo adventista presenta, sino el mundo entero cree sobre una Trinidad, ¿sí?, que gobierna en el cielo. Es lamentable que esto sea así, pero cuando uno encuentra que las Sagradas Escrituras o los escritos de la hermana White son difíciles de entender, lo encuentra porque la enseñanza o las interpretaciones que se han hecho sobre la Biblia y sobre sus escritos son contrarios a lo que la propia palabra está diciendo. Por eso les recomiendo leer detenidamente cada palabra, ¿sí?, porque cada palabra de la Biblia y cada palabra del Espíritu de Profecía tienen el mismo autor. Entonces, si nosotros leemos los escritos tal cual están, sin buscarle interpretación, donde no hay ningún símbolo para que sea interpretado, encontraremos, ¿sí?, lo que Cristo nos está queriendo decir. Si nosotros le permitimos a Él que nos enseñe, buscamos de corazón, ¿sí?, como ya hemos leído, Satanás no puede engañar a aquellos que de corazón sincero buscan ser educados por nuestro amado Salvador. Y como lo dice también aquí en el Deseado de toda la gente, en la página 319, dice: es el dragón el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y en las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo. ¿Cuál es la moneda del cielo? La verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer al mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Cristo, ¿sí?, es nuestro centro, nuestro Padre, ¿sí?, y este es el gran testimonio que nosotros encontramos de nuestro Padre Celestial en las Sagradas Escrituras y en los demás escritos. Que el Padre ha dado testimonio de que Cristo es su Hijo y de que a Él debemos oír, a Él debemos seguir. Esta es la moneda con la que Dios, ¿sí?,
solamente puede aceptar una transacción. Cristo es la moneda del cielo. En Cristo, en su inscripción, ¿sí? en su imagen, en su nombre, nosotros podemos comprender el amor de nuestro Padre Celestial. Sin Cristo no podemos comprender el amor de nuestro Padre. Y ahí, ¿sí? Ahí reside la verdad de todo el Evangelio. Por eso, aquellos que realmente piensan que siempre hablo del mismo tema, no encuentro otro tema mayor que este para nuestro tiempo. No importa cuán importante cada uno entienda que son otros temas para presentar. A mi modesto entender, yo presento lo que considero de vida eterna y que necesitamos comprender, no solamente nosotros, cada día de nuestra vida, sino llevar este mensaje, el mensaje del sacrificio hecho por nuestro amado Salvador, del amor de nuestro Padre y de qué necesitamos, ¿sí? De quién debemos aferrarnos para poder tener vida eterna, de quién tenemos que aferrarnos para poder amar a nuestro prójimo. Si nosotros no comprendemos esto, es imposible todo lo demás, porque todo lo demás está plagado de enseñanzas humanas. Si nosotros no comprendemos esto, todo lo demás se termina contaminando. Continúa diciendo, han de fijar sus ojos en su hermosura, en Cristo. Entonces podrán presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por enérgico que sea. Este es el mensaje, ¿sí? Este es el testimonio, este es el mandamiento de nuestro Padre Celestial, que escuchemos a su amado Hijo. Y esto lo he dicho también en otras oportunidades y lo vuelvo a reiterar. Aquellos que creen en una doctrina, ¿sí? de tres seres que conforman a Dios, ¿sí? Los que se autodefinen a sí mismos trinitarios, debemos escuchar las palabras de la Biblia, ¿no? Presentadas por Lucas, ¿sí? Y dichas por Pedro. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 11 y 12, dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Los apóstoles, Pedro, ¿sí? y los demás apóstoles, predicaban a Cristo. ¿Qué predicaban de Cristo? Cristo es a quien siempre se rechaza. De alguna forma o de otra siempre se rechaza. Por eso el Padre dio testimonio de Cristo. El Padre, la veracidad del Padre no está en juego, siempre está en juego la veracidad del Hijo. En toda doctrina siempre se cuestiona y siempre se corre del lugar porque no se entiende, ¿sí? No solamente la autoridad, ¿sí? el lugar que ocupa el Hijo en el cielo, sino quién es nuestro amado Salvador en todo su contexto. Y continúa diciendo en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no hay otro nombre, ¿sí? dado debajo del cielo, y hasta donde yo entiendo, debajo del cielo está hablando sobre esta tierra, no hay ningún otro nombre, ¿sí? debajo del cielo, y en ningún otro hay salvación, ¿sí? y en ninguno podemos ser salvos sino en el nombre de Cristo. Todos aquellos que aceptan la doctrina trinitaria, lamentablemente, no están escuchando el testimonio del Padre. No hay otro nombre. El Espíritu Santo, ¿sí? no es un nombre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Su Espíritu se representa a sí mismo a través de su Espíritu. El Espíritu Santo no es un nombre, entonces, porque no hay otro nombre, ¿sí? dado debajo del cielo. En esta tierra no obra, ¿sí? un Dios Espíritu Santo, porque debajo del cielo, en esta tierra, solamente el nombre de Cristo, ¿sí? es dado a los hombres para la salvación. No hay, dice, en ningún otro salvación.
porque no hay otro nombre dado debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Si nosotros no comprendemos esto, si nosotros, ¿sí? Y le digo a todos aquellos hermanos que siguen aceptando la doctrina trinitaria que les han enseñado, si no estudian, ¿sí? Con sinceridad las Sagradas Escrituras, porque de eso se trata. Cada uno debe estudiar las Escrituras permitiendo que Dios nos eduque, no la Iglesia, porque en la Iglesia no hay salvación, en Cristo hay salvación. Y si nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras por nuestros propios medios, ya les digo que se van a llevar muchas sorpresas, porque Dios los va a educar. Y va a hacer que todos estas cosas que a ustedes les parecen difíciles de comprender, se hacen claras, ¿sí? Cuando Dios es nuestro Maestro. Así que, queridos hermanos, espero que este tema del testimonio de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Dado a su Hijo, y del propio testimonio de Cristo, dado debajo de esta tierra, sea para ustedes bendición, y que puedan conocerlo, ¿sí? Realmente como nuestro Salvador se quiere presentar en sus vidas, ¿sí? Como el único medio para poder conocer también a nuestro Padre Celestial. Espero que Dios los eduque, que Dios los guarde, que Dios los cuide de todo mal. Y bueno, nos veremos en el próximo video si Dios lo permite.